En la región de Novgorod, en el norte de Rusia, los inviernos se alargan y los bosques parecen no terminar nunca. Son extensiones de pinos y abedules que, en días de niebla, forman una pared viva, casi impenetrable. Entre esos árboles se cuentan historias que pasan de generación en generación, relatos que mezclan realidad y mito, tragedia y advertencia. Una de esas historias, quizás la más persistente y escalofriante, es la del curso fantasma del 99. 27 jóvenes que partieron en un autobús escolar para celebrar su graduación y nunca regresaron. Durante más de 2 décadas, ese relato se convirtió en un mito urbano, repetido en fogatas de campamentos, en pasillos escolares y en reuniones familiares. Se hablaba de ellos como si fueran sombras, advertencias de lo que sucede cuando la juventud desafía a la naturaleza y a los secretos del bosque. El pueblo de Lesogorsk, pequeño, industrial y marcado por la transición caótica de la Rusia postsoviética, fue el epicentro de este misterio. En 1999, el país entero vivía tiempos turbulentos. La economía se tambaleaba, el crimen organizado controlaba regiones enteras y las noticias de guerras lejanas en Chechenia llenaban los televisores. En medio de ese panorama, los estudiantes de la escuela número 7 esperaban con ansias su graduación. Para ellos, el viaje en autobús a un campamento junto al río Roga sería un símbolo de libertad, la última aventura antes de dispersarse a universidades, trabajos o el servicio militar. Pero lo que ocurrió esa noche quedó inscrito en la memoria colectiva como una herida imposible de cerrar. Los padres, con los años, levantaron altares improvisados. En los corredores de la escuela, los maestros mantenían encendidas 27 velas cada aniversario. Sin embargo, en los relatos de los más jóvenes, la tragedia adquirió una forma distinta, la del mito. Los adolescentes que crecieron después del 99 aprendieron a contar la historia con un tono de misterio, adornándola con detalles que a veces se alejaban de la realidad, pero que mantenían viva la sensación de que algo inexplicable había ocurrido en el bosque. Decían que el autobús había sido tragado por la tierra, que los estudiantes habían sido secuestrados por una secta, que el río mismo los había reclamado. Cada versión era un intento de explicar lo que las autoridades nunca pudieron resolver. La fuerza del mito era tal que 2 décadas después, los habitantes de Lesogorsk todavía evitaban ciertas rutas en el bosque. Había caminos donde los leñadores se negaban a trabajar, senderos que los cazadores rodeaban, como si en esos lugares aún resonaran las voces de los desaparecidos. Se hablaba de risas que aparecían en la distancia, de luces extrañas en medio de la niebla, de mochilas colgadas de ramas, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. La gente mayor advertía a los jóvenes, no sigan los pasos del curso del 99. Era un recordatorio constante de que el bosque, por bello que fuera, podía volverse enemigo. Este tipo de leyenda no es exclusiva de Rusia. En América Latina, historias similares han marcado comunidades enteras. En México, por ejemplo, se cuentan relatos de pueblos enteros arrasados por fuerzas desconocidas, de carreteras donde los viajeros desaparecen sin dejar rastro. En Argentina, las memorias de los desaparecidos durante la dictadura se transformaron en símbolos colectivos de resistencia y dolor, con fotos y nombres repetidos una y otra vez en plazas públicas. En Colombia, familias enteras mantienen altares para recordar a los que se esfumaron en la violencia del conflicto armado. En cada cultura, la ausencia sin explicación se convierte en mito, y el mito en advertencia para los vivos. En Lesogorsk,
La historia del curso fantasma servía para unir a las generaciones. Los más viejos recordaban el dolor de los funerales vacíos. Los más jóvenes utilizaban el relato como excusa para desafiarse unos a otros en noches de campamento. Atrévete a caminar solo hasta el bosque donde desapareció el autobús. Algunos llevaban linternas, otros grababan en casetes sus experiencias, tratando de captar cualquier sonido extraño. Era un juego macabro que repetía, sin querer, el mismo viaje de los estudiantes desaparecidos. El mito se había convertido en una prueba de valentía, en un rito juvenil, aunque todos sabían que detrás de esas risas nerviosas se escondía un miedo auténtico. Con el tiempo, la leyenda trascendió los límites de la región. Revistas sensacionalistas en Moscú publicaban artículos con titulares como «El Triángulo de las Bermudas ruso» o «El bosque que devora jóvenes». Programas de televisión especializados en lo paranormal visitaron Lesogorsk, entrevistando a ancianos y a supuestos testigos que afirmaban haber visto sombras humanas entre los árboles. Nada de eso aportaba pruebas concretas, pero alimentaba la narrativa de que el bosque del río Roga era un lugar maldito. Incluso turistas extranjeros comenzaron a llegar atraídos por el morbo. Algunos comparaban el caso con las desapariciones misteriosas en zonas rurales de América Latina, donde pueblos enteros hablan de brujas, de montañas que se abren, de espíritus que exigen sacrificios. Para los habitantes de Lesogorsk, esa atención era ambivalente. Por un lado, sentían que el mundo no los había olvidado. Por otro, les dolía ver que la tragedia de sus hijos se convertía en espectáculo. Los padres, en particular, rechazaban las visitas de periodistas extranjeros que llegaban con cámaras y preguntas insensibles. «No somos parte de su programa de televisión», decía con amargura Irina Morozova, madre de una de las chicas desaparecidas. Pero al mismo tiempo, los rumores y las teorías seguían alimentando la historia. Algunos padres incluso empezaron a creer que sus hijos podrían haber escapado y estarían vivos en algún lugar lejano. Otros, en silencio, visitaban cada año el bosque como si esperaran encontrar una señal, una prenda de ropa, una huella en el barro. Lo más inquietante era que durante años aparecieron pequeñas pistas que nunca llevaron a ninguna conclusión. Un zapato encontrado en la orilla del río. Una fotografía arrugada con rostros irreconocibles. Un cuaderno con garabatos que nadie pudo descifrar. Estos hallazgos eran reales, confirmados por la policía, pero jamás sirvieron para cerrar el caso. En América Latina, muchas familias de desaparecidos conocen bien ese dolor. Recibir objetos personales que confirman la ausencia, pero nunca dan la certeza del destino final. Es un limbo emocional que convierte cada día en una lucha entre la esperanza y la resignación. Así, en las noches frías de Lesogorsk, los niños escuchaban la historia del curso del 99, contada por sus abuelos como si fuera un cuento de advertencia. No vayas solo al bosque, o los espíritus del autobús perdido te llevarán con ellos. Los adolescentes, más escépticos, reían, pero en el fondo también temían, y los adultos, aunque intentaban no hablar demasiado del tema, sabían que el misterio seguía vivo, porque los cuerpos nunca fueron encontrados, porque el autobús nunca apareció. Al menos hasta que 2 décadas más tarde, el bosque decidió devolver lo que había guardado. El mito del autobús perdido no era solo una historia de desaparición. Era un espejo de la sociedad rusa de los 90, marcada por la incertidumbre, la corrupción y la sensación de que cualquier cosa podía suceder sin que nadie respondiera. Era también un eco universal, reconocible en cualquier cultura que ha vivido el trauma de los desaparecidos. En Latinoamérica, donde la memoria histórica está llena de ausencias inexplicables, la historia de Lesogorsk resuena como familiar. Porque cuando alguien desaparece sin explicación,
no es solo la persona quien falta, es toda la comunidad la que queda atrapada en la sombra del misterio. Y así, mientras las generaciones pasaban y la historia se contaba una y otra vez, el curso fantasma del 99 se convirtió en algo más que un recuerdo. Era un símbolo, una advertencia, un mito que atravesaba fronteras y épocas. Nadie podía imaginar que, 20 años después, aquel mito regresaría con fuerza devastadora cuando el bosque finalmente revelara parte de su secreto. Lo que encontraron no solo dejó sin palabras a los habitantes de Lesogorsk, sino que también obligó a todo un país, y quizás al mundo entero, a enfrentar la verdad detrás de la leyenda. Era mayo de 1999, y en los pasillos de la escuela número 7 de Lesogorsk se respiraba una electricidad particular. No era solo el final de un año escolar, era el final de una etapa de vida, el cierre de la adolescencia y la apertura a un futuro incierto. Los casilleros se cerraban con estruendo, las risas resonaban más fuertes de lo normal, y los profesores, aunque agotados, sonreían con cierta nostalgia. Era el tiempo de las despedidas, de los últimos exámenes, de las promesas escritas en anuarios. Ese día todos sabían que estaban a punto de dejar atrás algo irrepetible. En medio de ese torbellino de emociones estaba Lera Morozova, la alumna ejemplar, presidenta del consejo estudiantil e hija del alcalde. Siempre impecable, con su carpeta llena de documentos y una sonrisa medida, era el orgullo de su familia y el símbolo de éxito de toda la escuela. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondían las noches en vela, las crisis de ansiedad que nadie veía y el peso insoportable de no poder fallar jamás. En cada discurso su padre la mencionaba como el ejemplo a seguir, y ese reconocimiento, que a los ojos de todos era un honor, para ella era una carga. Sus compañeras la admiraban, pero pocas entendían que Lera vivía atrapada entre la ambición de sus padres y sus propios miedos. Era brillante, sí, pero también frágil, y aunque sonreía al hablar de vestidos y ceremonias, dentro de sí sentía que cada paso era un examen del que no podía escapar. A pocos metros de allí corría Ksenia Frolov, con su cámara de video colgada al cuello. Era el bromista del grupo, siempre dispuesto a convertir cualquier situación en un sketch improvisado. Sus amigos lo querían y lo toleraban por igual, porque detrás de cada broma había una inteligencia inquieta. Esa tarde había decidido grabar cada momento de la última semana de escuela. «Será nuestro documental de despedida», decía, aunque sus compañeros lo llamaban el Blair Witch ruso. Grababa todo: las risas en el comedor, los ensayos para la ceremonia, los gestos nerviosos de los profesores. Su visión del mundo pasaba a través de esa cámara, como si intuyera que necesitaba registrar cada detalle, como si supiera que lo que estaba por venir merecía quedar grabado en la memoria colectiva. Algunos se burlaban, otros posaban frente al lente, pero nadie podía negar que Ksenia estaba construyendo algo más que un recuerdo. Estaba dejando un testimonio. En el gimnasio, entre balones y redes colgantes, se encontraba Timur Jalilov, el orgullo deportivo de Lesogorsk. Alto, fuerte, disciplinado, con un futuro brillante asegurado gracias a una beca deportiva en la Universidad Estatal de Novgorod. Para los profesores, Timur era la promesa que algún día volvería como atleta profesional. Para sus compañeros, el amigo leal que siempre tenía una palabra de ánimo. Pero bajo esa figura de estrella se escondía un miedo profundo, el miedo a no estar a la altura. Cada vez que escuchaba los aplausos, sentía que en lugar de sostenerlo, lo empujaban hacia un vacío más grande. Había días en los que se preguntaba si su mejor momento ya había pasado en la adolescencia, y eso lo atormentaba. Sonreía, entrenaba, jugaba, pero en su interior la presión lo ahogaba.
El futuro que todos celebraban era, para él, un abismo lleno de dudas. En contraste, casi invisible entre la multitud, estaba Masha Trofimova, la chica callada que siempre llevaba consigo un cuaderno de dibujos. Mientras otros corrían, reían o discutían sobre fiestas, ella observaba en silencio, capturando con lápiz y carbón los rostros de sus compañeros. Muchos ni siquiera sabían que aparecían en sus páginas, retratados en paisajes de bosques sombríos y ríos interminables. Masha era reservada, pero cada trazo en su cuaderno era un mundo interior más intenso que cualquier palabra. Sus dibujos parecían anticipar algo, como si hubiera visto en sueños lo que estaba por ocurrir. «Siempre es el bosque», le comentó un día Lera al ver de reojo una de sus páginas. Masha solo asintió, sin dar explicaciones. Ese silencio, esa mirada perdida, generaba en algunos compañeros una mezcla de respeto y temor. Era la artista del grupo, pero también la portadora de un presentimiento que nadie sabía interpretar. Ese último día de escuela, la atmósfera era un mosaico de emociones. Algunos corrían de un lado a otro para firmar anuarios, otros ensayaban discursos nerviosos, y muchos simplemente buscaban inmortalizar la sensación de libertad que empezaban a saborear. La música sonaba en los pasillos, se escuchaba Green Day, The Cranberries, y también canciones rusas que hablaban de despedidas y nuevos comienzos. Era un ambiente universal, reconocible en cualquier país. En América Latina, los estudiantes viven la graduación con el mismo fervor. Fiestas, valses improvisados, uniformes pintados con firmas de amigos, fotos grupales en escaleras de escuelas. En México, en Argentina, en Colombia, la graduación marca el paso simbólico de la adolescencia a la adultez, con lágrimas, abrazos y promesas de amistad eterna. En Lesogorsk, aunque el idioma y el contexto eran distintos, la esencia era la misma. Los profesores, conscientes de que no volverían a ver a esos rostros sentados en los mismos pupitres, observaban con nostalgia. Algunos recordaban los años de infancia de esos jóvenes, cuando llegaban con mochilas más grandes que ellos, llenos de preguntas y energía. Ahora los veían convertirse en adultos, aunque en realidad aún eran niños frente al mundo que los esperaba. La graduación, como en tantas culturas, era un rito de paso, un puente simbólico que se cruzaba con alegría, pero también con temor. Ese día, sin que nadie lo supiera, quedó congelado en el tiempo. Las bromas de Xenia, los silencios de Masha, las presiones de Lera y las dudas de Timur se mezclaron en una coreografía de juventud efervescente. Ninguno de ellos podía imaginar que esas serían las últimas horas de verdadera normalidad. La despedida que tanto habían planeado como un viaje de libertad se convertiría en un misterio que marcaría a toda una generación. Cuando sonó el último timbre, la escuela se llenó de vítores y abrazos. Los casilleros se cerraron por última vez. Los anuarios pasaron de mano en mano y el aire se impregnó de una sensación agridulce. Era el fin de una era. Para los jóvenes del curso del 99, todo estaba por empezar. Y sin embargo, el bosque ya los esperaba. La mañana del 5 de junio de 1999 amaneció nublada en Lesogorsk. El aire estaba cargado de una humedad espesa que anunciaba lluvia. Pero nada parecía importar a los estudiantes de la escuela número 7. Para ellos era el día soñado, el día en que por fin saldrían juntos hacia su último viaje escolar. Los pasillos de sus casas habían visto mochilas repletas de ropa, comida, linternas, sacos de dormir y hasta pequeños amuletos de la suerte. Las madres preparaban sándwiches envueltos en papel aluminio. Los padres revisaban las cámaras de video o las baterías de los viejos Walkmans. Cada familia, consciente de que la graduación era un rito de paso, quiso dejar una huella, una despedida.
Y aunque nadie lo sabía en ese momento, aquellas grabaciones caseras serían las últimas imágenes de los jóvenes con vida. El autobús amarillo aguardaba frente a la escuela, con el número 57 pintado en un costado, ya algo descolorido por los años. Ese día, el conductor habitual había caído enfermo, y en su lugar apareció Igor Grishin, un chofer sustituto de rostro desconocido para muchos. Vestía una chaqueta gastada y fumaba en silencio, sin mezclarse demasiado con la emoción de los estudiantes. Nadie le dio importancia. Los chicos estaban demasiado ocupados en abrazarse, reír y posar para las cámaras de los padres. Las madres, con lágrimas contenidas, repetían consejos que todos fingían escuchar. No se alejen del grupo, no se olviden de llamar, cuiden sus cosas. Los padres, más parcos, se limitaban a palmear hombros y a decir, «Pórtate bien». Era una escena universal, repetida en cualquier rincón del mundo, el instante en que los hijos parten solos, entre la ilusión y el miedo callado de los adultos. Las cámaras caseras giraban sin parar. Se escuchaban voces superpuestas. «Mira aquí, sonríe, haz una seña con la mano. Espérame que quiero sacar otra foto». Los flashes iluminaban rostros jóvenes, algunos tímidos, otros desbordantes de confianza. En la primera fila, Lera Morozova intentaba mantener la compostura, sabiendo que cada gesto suyo podía terminar en el discurso de su padre, el alcalde. A su lado, Katia le pedía que sonriera más, mientras Ksenia Frolov filmaba todo con su videocámara, convencido de que aquel material sería historia pura. Para él era un proyecto personal, mostrar a sus compañeros en su estado más auténtico. Cuando seamos adultos, vamos a ver esto y reírnos de lo ridículos que éramos, decía, aunque ninguno podía imaginar que esas cintas terminarían como evidencia forense. La atmósfera de partida estaba cargada de rituales pequeños, promesas escritas en servilletas, cartas guardadas en mochilas, canciones improvisadas en guitarras. Incluso Timur, el atleta, permitió que lo grabaran abrazando a su madre, aunque lo hacía con una sonrisa nerviosa. «No te preocupes, mamá, volveré antes de que te des cuenta», murmuró. Su madre le apretó los hombros con una fuerza que parecía intuir más de lo que decía. Masha Trofimova, por su parte, se mantenía en silencio, dibujando en la última página de su cuaderno una figura de árboles entrelazados que parecían rodear un círculo vacío. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió con voz baja, «Es el bosque que nos espera». Nadie entendió la frase, y todos lo tomaron como una rareza más de la tímida artista. El autobús arrancó poco después del mediodía. Los estudiantes agitaban las manos desde las ventanas, mientras los padres devolvían los gestos con sonrisas tensas. Algunos se quedaron filmando hasta que el vehículo desapareció en la curva. Otros, simplemente, se quedaron en silencio, observando cómo el amarillo del autobús se diluía entre el gris de la carretera. Esa imagen, repetida en cintas de video y en la memoria de quienes los despidieron, sería recordada hasta el cansancio en entrevistas y noticieros. Fue la última vez que los vimos. Dentro del autobús, el ambiente era el de una fiesta improvisada. Alguien puso música en un viejo reproductor de casetes. Sonaban canciones rusas de pop adolescente mezcladas con éxitos internacionales que habían cruzado fronteras, como My Heart Will Go On de Celine Dion, himno global de finales de los 90. Los chicos cantaban a gritos, compartían bocadillos, se lanzaban almohadas. Ksenia seguía grabando, enfocando los rostros que, en su entusiasmo, parecían ajenos a cualquier sombra. «Digan algo para el futuro», gritaba entre risas. «Estamos vivos y vamos a comernos el mundo», respondió uno de ellos. Esa frase, que en cualquier otro contexto sería solo un chiste adolescente, se convertiría años después en un eco doloroso para los sobrevivientes.
A medida que avanzaban hacia el bosque del río Roga, el paisaje se transformaba. Los edificios de ladrillo quedaban atrás y las carreteras asfaltadas se volvían caminos estrechos de grava. El autobús traqueteaba entre charcos y raíces que parecían emerger del suelo como manos. El bosque, denso y húmedo, se abría frente a ellos como un muro verde. Los chicos comentaban nerviosos las historias de espíritus del bosque que habían escuchado de sus abuelos. Relatos de luces que guiaban a los viajeros hacia la perdición, de sombras que imitaban voces humanas para atraer a los curiosos. Algunos se reían, otros fingían miedo, pero todos sabían que esas leyendas eran parte de la cultura local. En Rusia, el bosque siempre ha sido un espacio ambivalente. Refugio y amenaza, vida y muerte, frontera entre lo humano y lo sobrenatural. Esa visión del bosque no es exclusiva de Rusia. En América Latina, la selva y la montaña cumplen un papel similar. En México, se habla de la Llorona, que aparece cerca de los ríos para arrastrar a los incautos. En Perú, existen relatos de la selva amazónica donde los viajeros son confundidos por duendes o espíritus que los hacen perderse durante días. En Guatemala, los abuelos cuentan historias del sombrerón que atrapa a los jóvenes imprudentes. En Argentina y Chile, la figura del canelo o del gualicho habita la Patagonia, trayendo desgracias a quienes no respetan la tierra. En todos esos relatos, el mensaje es el mismo. El bosque y la naturaleza no son simples paisajes, son entidades vivas que exigen respeto y que pueden castigar la soberbia humana. Los estudiantes, sin saberlo, estaban repitiendo un patrón universal, el de la juventud que se adentra en un territorio liminal, un espacio donde lo cotidiano se convierte en extraordinario. El autobús era más que un medio de transporte, era un umbral. Cada kilómetro que recorrían los alejaba no solo de su ciudad, sino también de la protección de los adultos, de la rutina, de lo previsible. Estaban entrando en un espacio simbólico, donde la libertad podía convertirse en condena. Y aunque ellos lo vivían con risas, canciones y juegos, el bosque parecía observarlos en silencio, aguardando el momento de imponer sus propias reglas. A medida que la carretera se volvía más estrecha y el cielo más oscuro, el entusiasmo se mezclaba con una tensión imperceptible. Algunos estudiantes miraban por las ventanas y aseguraban que los árboles se inclinaban demasiado cerca, como si quisieran envolver el autobús. Otros decían que habían visto figuras moverse entre las sombras. El chofer, Igor Grishin, mantenía el rostro serio, con las manos firmes en el volante, sin participar en las bromas ni en las conversaciones. Era un extraño en medio de una comunidad de amigos, y su silencio inquietaba a más de uno. Ese viaje, que en apariencia era un simple traslado hacia un campamento de verano, quedaría grabado en la memoria colectiva como el inicio de la tragedia. Los últimos gestos de normalidad, las risas, las canciones, los juegos, serían recordados por siempre como un preludio siniestro. Porque en aquel autobús amarillo, mientras los jóvenes soñaban con el futuro, el bosque del río Roga ya había decidido su destino. La tarde del 5 de junio de 1999 avanzó entre risas y canciones dentro del autobús amarillo número 57. Pero en el exterior, el clima comenzaba a transformarse. El cielo se fue oscureciendo y una niebla espesa empezó a descender desde las colinas cercanas al río Roga. Lo que al principio parecía una llovizna ligera, pronto se convirtió en una tormenta densa, de esas que borran los caminos y hacen crujir los árboles. Para los padres, que esperaban noticias desde casa, aquello no era más que una incomodidad meteorológica. Para los jóvenes, era el telón de fondo de una aventura. Nadie podía imaginar que esa tormenta sería el último escenario compartido de 27 vidas. A las 18:21, una madre recibió un mensaje de voz en su contestador.
Era su hija Rita. La grabación duraba 3 minutos exactos. Se escuchaban risas apagadas, voces que se superponían, un grito lejano que decía «¡Apaga eso!». Luego, un silencio largo, seguido por interferencias y estática. La llamada se cortó de golpe. La mujer intentó devolver la llamada, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Pensó que su hija había perdido señal en el bosque y no se alarmó de inmediato. Sin embargo, aquel mensaje se convertiría en una de las pocas pruebas tangibles del último contacto con los desaparecidos. Las horas pasaron y el autobús nunca llegó al campamento del río Roga. Al principio, se pensó que se habían retrasado por la tormenta o que habían tomado un desvío equivocado. Los organizadores del campamento esperaron hasta medianoche antes de llamar a los padres. La noticia cayó como un balde de agua helada. El grupo nunca había llegado. A la mañana siguiente, el pánico se apoderó de Lesogorsk. Familias enteras salieron a las calles, llamando a conocidos, revisando carreteras, pidiendo explicaciones. El viaje, que debía ser una celebración, se transformó en una pesadilla colectiva. Las primeras brigadas de rescate fueron enviadas con perros rastreadores. Helicópteros sobrevolaron la zona, pero la densa vegetación dificultaba la visibilidad. Los caminos embarrados parecían borrados por la tormenta. Las huellas del autobús se perdían a pocos kilómetros de la carretera principal, como si el vehículo se hubiera desvanecido en el aire. Los perros ladraban confundidos y luego se quedaban en silencio, incapaces de seguir un rastro. La sensación de vacío era tan densa que muchos rescatistas hablaron después de un bosque que no quería ser recorrido. Durante días, la búsqueda se intensificó. Policías, voluntarios y soldados caminaron en fila, revisando cada claro, cada río, cada colina. Los padres acompañaban a las brigadas con fotos en mano, mostrando los rostros de sus hijos a cualquiera que pudiera haberlos visto. Los medios nacionales empezaron a cubrir el caso con titulares alarmantes. Desaparece un curso completo en el corazón del bosque ruso. Sin embargo, las respuestas nunca llegaban. La angustia se multiplicaba con cada amanecer. A los 10 días, un hallazgo encendió nuevas esperanzas. Un pescador encontró, semienterrada en el barro de un afluente del río Roga, una cámara fotográfica dañada por el agua. El rollo había sido arrancado. El objeto fue entregado a la policía, que lo examinó en busca de huellas. El misterio se profundizó. Alguien había manipulado esa cámara antes de abandonarla. ¿Quién y por qué? La noticia provocó rumores en el pueblo. Unos hablaban de secuestro, otros de rituales en el bosque, incluso de intervención militar encubierta. La falta de información clara alimentaba el fuego de la especulación. Semanas después, ocurrió algo todavía más perturbador. Los padres de Tolik Kovalyov recibieron una carta escrita con una caligrafía temblorosa. «Llegamos, dejen de buscarnos». No tenía sello postal ni remitente. Al principio, la madre se aferró a la esperanza de que su hijo estuviera vivo, pero los expertos en caligrafía determinaron que la letra imitaba la de Tolik sin ser exactamente la suya. Era una falsificación. La conclusión fue brutal. Alguien estaba jugando con el dolor de las familias. El verano se fue apagando, y con él también las fuerzas de la búsqueda. Después de 2 meses, las autoridades declararon oficialmente que no había resultados y archivaron el caso como desaparición no resuelta. Para las familias, aquello fue una traición. Los padres se negaban a aceptar que todo terminara en silencio. Algunos siguieron recorriendo los senderos del bosque cada año, convencidos de que encontrarían algo. Otros dejaron altares improvisados en los lugares donde se perdió el rastro. El bosque del río Roga se convirtió en un cementerio invisible, un territorio marcado por la ausencia.
En América Latina, escenas similares han marcado comunidades enteras. En México, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en una herida nacional. Jóvenes que desaparecieron en circunstancias nunca aclaradas, con familias que aún hoy reclaman justicia. En Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo transformaron la ausencia de sus hijos y nietos en una lucha de memoria que sigue viva décadas después de la dictadura. En Colombia, las comunidades desplazadas recuerdan a los que nunca regresaron, colgando fotos en plazas y manteniendo vacías las sillas en las fiestas familiares. La desaparición colectiva, cuando no hay cuerpos ni explicaciones, se convierte en una cicatriz abierta que marca a toda una sociedad. En Lesogorsk, esa cicatriz tomó la forma de habitaciones congeladas en el tiempo. Los padres dejaban intactas las camas de sus hijos, los libros abiertos sobre los escritorios, la ropa colgada en los armarios. Las casas se transformaron en mausoleos silenciosos, donde cada objeto era una prueba de que alguien había existido allí. En los pasillos de la escuela número 7, una placa de bronce fue colocada con los nombres de los 27 estudiantes. Cada junio, maestros y alumnos encendían velas en su memoria. El pueblo entero se reunía para recordar, aunque nadie podía explicar qué había sucedido. El silencio que siguió a la desaparición fue tan elocuente como cualquier prueba. Era un silencio lleno de voces interrumpidas, de preguntas sin respuesta, de miradas perdidas. Los rumores nunca cesaron. Algunos decían que los jóvenes se habían unido a una secta en el bosque. Otros hablaban de un accidente ocultado por las autoridades. Unos pocos sostenían que habían escapado para empezar una vida nueva. Ninguna teoría pudo borrar el hecho más doloroso. El autobús nunca fue encontrado y con él desaparecieron 27 vidas. Ese vacío absoluto convirtió al curso del 99 en una leyenda. Los más jóvenes del pueblo crecieron escuchando advertencias sobre no adentrarse demasiado en el bosque, sobre no confiar en la aparente tranquilidad del río. La historia era contada en susurros alrededor de fogatas, como si nombrar a los desaparecidos en voz alta pudiera invocar su destino. Así, el misterio pasó de ser una tragedia a convertirse en mito y el mito en una advertencia para las nuevas generaciones. Pero el bosque del río Roga no había dicho su última palabra. Guardó su secreto durante más de 2 décadas, mientras las familias vivían entre la esperanza y la desesperación. El silencio se prolongó como una sombra, hasta que un día, en el año 2021, el bosque devolvió parte de lo que se había llevado. Lo que apareció entonces dejó a todos sin palabras y obligó al mundo a volver los ojos hacia Lesogorsk. El tiempo tiene la extraña capacidad de curar algunas heridas y al mismo tiempo profundizar otras. En Lesogorsk, los días posteriores a la desaparición del curso del 99 se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Sin embargo, la ausencia permanecía intacta. Los padres, incapaces de aceptar la idea de que sus hijos nunca volverían, empezaron a crear rituales íntimos que con el paso del tiempo se transformaron en costumbres colectivas. Cada hogar se convirtió en un santuario improvisado, un espacio donde la memoria intentaba resistir al silencio del bosque. Las habitaciones de los estudiantes permanecieron tal como estaban aquel junio de 1999. Camas tendidas con sábanas limpias, escritorios con cuadernos abiertos, pósters pegados en las paredes con cintas amarillentas, ropa colgada en armarios que nunca volvieron a abrirse del todo. Algunas madres colocaban flores frescas junto a las fotografías enmarcadas, como si cada día fuera un aniversario. Otros padres preferían la quietud absoluta. Nada debía tocarse, nada debía moverse, porque alterar el espacio
Era como aceptar que los hijos no regresarían. Las casas de Lesogorsk eran museos del tiempo detenido, cápsulas que guardaban risas y secretos juveniles petrificados por la ausencia. En la escuela número 7, donde todo había comenzado, los maestros y alumnos organizaron un memorial permanente. En la entrada principal colgaron una placa de bronce con los nombres de los 27 estudiantes desaparecidos. Cada año, en la fecha de la partida, se encendían velas y se colocaban flores. El acto era solemne, pero también profundamente doloroso, un recordatorio de que la escuela, lugar de aprendizaje y esperanza, había quedado marcada por la tragedia. Los profesores más veteranos confesaban que el peso emocional era insoportable. Algunos se jubilaron antes de tiempo, incapaces de caminar por pasillos donde aún resonaban las voces de aquellos jóvenes. Los memoriales no eran solo actos simbólicos, eran también espacios de tensión. Las familias se dividieron en dos grandes posturas: los que mantenían la esperanza de que los jóvenes estuvieran vivos en algún lugar y los que aceptaban la muerte como única explicación posible. Esa división se hacía visible en cada ceremonia. Unos llevaban flores blancas como signo de esperanza, otros velas negras en señal de duelo. Las discusiones eran inevitables. Si seguimos encendiendo velas, ellos volverán, decía una madre. No podemos seguir negando la realidad, respondía otra. Esa fractura social era tan dolorosa como la desaparición misma, porque rompía la unidad de la comunidad. Con el paso de los años, el recuerdo del curso del 99 comenzó a adquirir un carácter mítico. Los más jóvenes, que no habían vivido la tragedia en carne propia, crecieron escuchando la historia como si se tratara de una leyenda local. Algunos repetían rumores sobre el autobús devorado por el bosque, otros inventaban cuentos sobre espíritus que rondaban el río Roga. Así, el dolor real de las familias se mezclaba con la fascinación de los adolescentes por lo sobrenatural. El misterio, al no resolverse, se transformó en mito popular, y el mito en advertencia para las nuevas generaciones. No te adentres demasiado en el bosque. Recuerda lo que pasó con el curso del 99. Esa transformación de la tragedia en mito colectivo no es exclusiva de Lesogorsk. En América Latina, la memoria de los desaparecidos también se ha expresado en rituales culturales que intentan mantener viva la presencia de los ausentes. En México, cada noviembre, el Día de los Muertos convierte las casas y los cementerios en altares llenos de flores, velas, fotografías y comida favorita de los difuntos. Es un acto de amor y resistencia contra el olvido, una manera de decir, sigues con nosotros. En Argentina, durante décadas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo caminaron cada jueves con pañuelos blancos en la cabeza, reclamando justicia por los hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar. Sus marchas se transformaron en símbolo universal de la lucha por la memoria. En Colombia, muchas comunidades han mantenido sillas vacías en ceremonias y fiestas, recordando a quienes nunca regresaron por culpa del conflicto armado. En todos esos casos, la ausencia física se combate con la presencia simbólica. En Lesogorsk, los altares eran más modestos, pero no menos intensos. En las cocinas se dejaban platos servidos cada aniversario, como si los jóvenes pudieran regresar en cualquier momento a cenar. En los patios, algunos padres plantaron árboles en honor a sus hijos, árboles que crecieron torcidos pero firmes, como testigos mudos del paso del tiempo. En los cementerios, aunque no había cuerpos que enterrar, se colocaron cruces vacías, adornadas con cintas azules y fotografías enmarcadas. Cada objeto, cada flor, cada vela encendida era un acto de desafío contra el silencio del bosque. Era como decir, no nos olvidamos, no los dejamos ir.
El pueblo entero se fue acostumbrando a vivir con la sombra de la tragedia. Los aniversarios eran días de luto colectivo, donde el silencio recorría las calles y los comercios cerraban temprano. En las escuelas, los profesores contaban a los nuevos alumnos la historia del curso del 99, no como una lección oficial, sino como una advertencia. Respeten el bosque, no desafíen la naturaleza, decían. La historia se transmitía como un mito pedagógico, cargado de moralejas, pero detrás de cada palabra había lágrimas contenidas. La memoria colectiva se reforzaba también con pequeñas anécdotas que los vecinos repetían como verdades absolutas. Un cazador escuchó voces en la niebla. Una niña vio una mochila colgando de un árbol. Un anciano aseguró haber visto el autobús desaparecer en la tierra. Eran historias imposibles de comprobar, pero necesarias para mantener vivo el relato. En América Latina ocurre lo mismo. Las comunidades construyen mitos alrededor de los desaparecidos, no solo para explicar lo inexplicable, sino también para soportar el peso de la incertidumbre. Porque cuando no hay cuerpo, no hay cierre. Y sin cierre, la memoria se convierte en mito. Con los años, las ceremonias en Lesogorsk se hicieron más elaboradas. Los jóvenes del pueblo, que no habían conocido a los desaparecidos, empezaron a participar en rituales con velas, canciones y lecturas de poemas. La tragedia se transformó en una tradición comunitaria, un evento anual que recordaba a todos que la ausencia no podía borrarse con el tiempo. En cierto modo, el curso del 99 nunca dejó de estar presente. Sus nombres, sus rostros, sus risas seguían flotando en el aire del pueblo, como fantasmas que nadie quería desterrar. La división entre esperanza y resignación continuaba, pero con el paso del tiempo, ambas posturas encontraron un punto de encuentro en la memoria compartida. Los que creían que sus hijos seguían vivos aceptaban participar en ceremonias que hablaban de muerte. Los que habían aceptado la muerte encontraban consuelo en los rituales que celebraban la vida. Esa dualidad reflejaba la esencia misma del duelo colectivo, una tensión entre el dolor y la esperanza, entre la ausencia y la presencia simbólica. 20 años después, Lesogorsk seguía siendo un pueblo marcado por la tragedia. Cada esquina, cada pasillo, cada banco del parque parecía tener la sombra de los desaparecidos. Los memoriales, las habitaciones intactas, los rituales de los padres eran recordatorios constantes de que el curso del 99 no había sido olvidado. La tragedia se había convertido en mito popular y el mito en parte de la identidad del pueblo. Como en tantas comunidades de América Latina, donde los desaparecidos se convierten en símbolos colectivos, en Lesogorsk, el recuerdo de los 27 jóvenes se transformó en una herencia que trascendía familias y generaciones. Pero la memoria, por más fuerte que sea, no resuelve misterios. El bosque del río Roga seguía guardando su secreto. Y mientras las velas se apagaban una tras otra en las ceremonias de cada junio, nadie podía imaginar que el silencio estaba a punto de romperse. El mito pronto se enfrentaría a una verdad perturbadora cuando el bosque decidiera devolver parte de lo que había escondido durante más de 2 décadas. El 3 de junio de 2021, 22 años después de la desaparición del curso del 99, el bosque del río Roga decidió hablar. Aquel día, un hombre llamado Taras Milov, bombero y excursionista aficionado, se internó en una de las rutas menos transitadas del Parque Nacional. Buscaba silencio, un respiro de la rutina y, quizá, un desafío personal. Explorar senderos donde casi nadie se atrevía a entrar. La vegetación era tan densa que parecía tragarse la luz, y el suelo, húmedo y resbaladizo, obligaba a avanzar con lentitud. Taras conocía los rumores del lugar, pero nunca los había tomado en serio. Para él,
Los mitos eran historias que los viejos inventaban para mantener a los jóvenes lejos del bosque. Esa tarde, sin embargo, se encontró con algo que lo dejaría marcado para siempre. Tras varias horas de caminata, un destello amarillo llamó su atención entre los troncos cubiertos de musgo. Al principio pensó que era un trozo de maquinaria abandonada, un vestigio de los años soviéticos cuando los bosques se usaban como basureros de equipos oxidados. Pero a medida que se acercaba, la silueta comenzó a tomar forma. Ventanas rotas, ruedas hundidas en la tierra, metal retorcido cubierto de lianas. Su corazón dio un vuelco. Lo que tenía frente a él era un autobús escolar, devorado por el tiempo. El número 57 aún se leía, aunque apenas bajo capas de óxido y barro. El aire se volvió más pesado, el silencio más espeso. Taras comprendió de inmediato lo que había encontrado. Con manos temblorosas empujó la puerta atascada. El olor que emergió era insoportable, una mezcla de moho, tierra podrida y hierro oxidado. El interior era una cápsula del tiempo congelada desde 1999. Los asientos estaban rotos, cubiertos por plantas que habían crecido desde el suelo hasta las ventanas. Las mochilas de los estudiantes aún colgaban de los respaldos, empapadas y endurecidas por los años. Había carpetas deshechas, bolígrafos oxidados, gorras de béisbol cubiertas de polvo. En el suelo, entre hojas húmedas y escombros, Taras distinguió algo que lo paralizó. Un cúmulo de huesos. No eran ramas ni restos de animales. Eran huesos humanos, algunos completos, otros esparcidos, blanqueados por el paso del tiempo. El bombero retrocedió, con el corazón golpeando en su pecho. No había duda, estaba frente a los restos del curso del 99. Las autoridades llegaron en cuestión de horas y acordonaron el lugar. Forenses, policías y periodistas se agolparon alrededor del autobús oxidado, que pronto se convirtió en el epicentro de una conmoción nacional. Las imágenes transmitidas por televisión eran tan sobrecogedoras que parecía imposible que fueran reales. Las mochilas todavía conservaban parches con los nombres bordados. Una chaqueta deportiva con el logo de la escuela número 7 estaba colgada en un asiento como si alguien la hubiera dejado allí apenas ayer. Unos zapatos pequeños permanecían alineados bajo un asiento, cubiertos de barro endurecido. Eran objetos simples, cotidianos, pero en ese contexto se transformaban en testigos mudos de una tragedia. Entre los hallazgos, uno de los más inquietantes fue un cuaderno guardado bajo el asiento del conductor. Estaba húmedo, pero sus páginas, aunque pegajosas, aún eran legibles. Eran dibujos de Masha Trofimova, firmados con sus iniciales. Los expertos que revisaron el cuaderno quedaron perturbados. No eran simples bocetos de adolescente, eran escenas inquietantes de círculos de personas alrededor de hogueras, figuras con máscaras sin rostro y árboles que parecían sangrar. Uno de los últimos dibujos mostraba un autobús rodeado por sombras alargadas, con una figura en el asiento del conductor que portaba una máscara blanca. La pregunta que surgió de inmediato fue inevitable. ¿Masha había anticipado lo que iba a ocurrir? ¿O lo había vivido antes de desaparecer? El autobús número 57 se convirtió rápidamente en un símbolo nacional. Los periódicos lo llamaron la tumba de hierro o la cápsula maldita. Para las familias fue un golpe brutal. Después de 22 años de incertidumbre, por fin había pruebas físicas, pero no eran las que ellos deseaban. Encontrar mochilas, ropa y huesos confirmaba lo que muchos temían, que sus hijos habían muerto en circunstancias aún más terribles de lo que imaginaban. Sin embargo, no todos los cuerpos estaban allí. De los 27 estudiantes, solo se encontraron restos de 17. 9 seguían desaparecidos, junto con 2 profesores.
La ausencia incompleta mantuvo vivo el enigma. ¿Qué había pasado con los demás? La imagen del autobús oxidado, atrapado en medio de un bosque sin caminos visibles, planteaba otro misterio. No había huellas de neumáticos, ni rastros de que un vehículo de ese tamaño hubiera llegado hasta allí. El terreno era demasiado estrecho y accidentado para permitir el paso de un autobús escolar. Los expertos coincidían en que el vehículo debió haber sido arrastrado o colocado allí a propósito, lo cual abría un abanico de preguntas inquietantes. ¿Quién lo había movido? ¿Por qué se había ocultado en lo más profundo del bosque? ¿Y cómo había logrado permanecer invisible durante más de 2 décadas? En el interior también se encontraron objetos que parecían haber sido dispuestos con intención. Algunas pertenencias estaban cuidadosamente apiladas en el último asiento. Bufandas, fotografías, cuadernos. Parecía más un altar que un accidente. Los forenses señalaron que ciertos objetos no estaban en el estado natural de deterioro esperado, como si hubieran sido colocados allí años después de la desaparición. Este detalle alimentó teorías de intervención humana deliberada, quizá vinculada a rituales o a un encubrimiento. El descubrimiento del autobús tuvo un impacto inmediato en Lesogorsk. Los habitantes se reunieron en plazas y calles para llorar colectivamente. Muchos padres, que durante años habían mantenido habitaciones intactas y altares domésticos, sintieron que el hallazgo confirmaba lo que habían temido, aunque la ausencia de todos los cuerpos seguía negándoles un cierre completo. La herida, en lugar de cerrarse, se profundizó. La certeza parcial era casi peor que la incertidumbre total. En la cultura latinoamericana, los objetos de los desaparecidos han tenido siempre un peso especial. En México, durante las marchas por los estudiantes de Ayotzinapa, las familias cargaban mochilas, zapatos y cuadernos como símbolos de vida interrumpida. En Argentina, las madres de Plaza de Mayo sostenían fotos y juguetes de sus hijos, transformando lo cotidiano en arma de memoria. En Perú, tras la violencia política, comunidades enteras guardaron prendas de ropa de los ausentes como si fueran reliquias sagradas. Lo mismo ocurría ahora en Lesogorsk. Las mochilas endurecidas por la humedad, las fotos pegadas con moho. Los dibujos de Masha eran mucho más que objetos, eran la voz silenciosa de los desaparecidos. La imagen del cuaderno de Masha, mostrado en noticieros internacionales, provocó un estremecimiento que cruzó fronteras. Los expertos en simbología dijeron que los dibujos parecían tener un lenguaje propio, casi ritual. Las familias, en cambio, vieron en ellos un testimonio del sufrimiento de sus hijos. Algunos interpretaron que Masha había dejado un mensaje deliberado, como si hubiese querido advertir a quienes encontrarían el autobús en el futuro. Ella sabía, murmuraban en el pueblo, como si los trazos de carbón pudieran hablar. El hallazgo del autobús 57 no resolvió el misterio, al contrario, lo multiplicó. La cápsula del tiempo de vuelta por el bosque era un rompecabezas incompleto, un recordatorio de que la tragedia estaba lejos de esclarecerse. Los huesos eran pruebas, sí, pero también preguntas. Los objetos eran testigos, pero también enigmas. Y el bosque, imperturbable, parecía observar a todos, como si aún guardara secretos que no estaba dispuesto a entregar. El hallazgo del autobús número 57 había convulsionado a Lesogorsk y al país entero. Las imágenes de los huesos, las mochilas endurecidas por la humedad y los dibujos de Masha Trofimova se repetían una y otra vez en noticieros nacionales e internacionales. Parecía que, después de 22 años, el misterio había revelado su capítulo final. Sin embargo, lo que ocurrió pocos días después hizo que la historia alcanzara un nuevo nivel de desconcierto.
El 10 de junio de 2021, la puerta de la comisaría de Lesogorsk se abrió y un hombre desaliñado, de cabello enmarañado y mirada extraviada, entró arrastrando los pies. Su voz temblorosa pronunció palabras que congelaron el aire de la sala. «Soy Ksenia Frolov, del curso del 99». Los oficiales lo miraron incrédulos. Ksenia Frolov era uno de los nombres grabados en la placa de bronce frente a la escuela, un fantasma recordado en fotos descoloridas y en las cintas de video grabadas por él mismo en aquella última semana de clases. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Dónde había estado durante más de 2 décadas? El hombre parecía quebrado, su piel estaba curtida por el sol, sus manos temblaban sin control y su voz apenas lograba sostener frases completas. Lo que más inquietó a los presentes fueron sus primeras palabras después de presentarse. Ellos